En este lugar existe un bar literalmente de hielo. Vamos a entrar a una temperatura de menos 16 grados. Vamos a pedir un whiskycito. Me hubiera gustado un... El Blue Label de Johnny Walker. No puede ser, amigos, no puede ser. Está nevando, lo estamos viviendo por primera vez en la vida. Los primeros humanos que llegaron a la Patagonia hace más de 10.000 años sí convivieron con este bicho que ustedes están viendo. Esta es la primera vez en la vida que tengo fósiles de dinosaurios frente a mí de esta manera. Y vean estas recreaciones que hay aquí. Vean el tamaño de mi papá y vean el tamaño de este animal. ¿Se imaginan lo que fue en aquel entonces un animal de estos? Gracias a Dios que ya no existen en la actualidad. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, seguimos en la Patagonia, seguimos explorando el Calafate y en el video anterior me preguntaba yo si es que habían encontrado dinosaurios en esta zona por cosas que nos encontramos, y resulta que sí, nos encontramos este centro histórico de investigación en el que hay fósiles de dinosaurios. Nunca en la vida había visto yo algo así. A partir de piezas que encontraron aquí en la Patagonia del fósil original, recrean todo esto que ustedes ven por aquí. Se encuentran, por ejemplo, la mandíbula, una costilla y el fémur del dinosaurio, y de acuerdo al tamaño y a las dimensiones de esas partes recrean todo el animal. Es un proceso que puede llevar hasta 4 años. Esto que nos vamos a encontrar por aquí no son los fósiles reales que encontraron, porque los fósiles reales me dijeron que los guardan en una bóveda en el Banco Central Argentino, algo así, un lugar que es contra incendios, inundaciones, contra todo. Es algo muy importante. Pero lo que sí es real es que estos dinosaurios que estamos viendo por aquí fueron encontrados en la Patagonia, algunos a 10 kilómetros de este lugar en el que estamos, otros a 400 kilómetros. Pero resulta que la Patagonia, al tener un clima tan extremo, al haber tanta erosión, tanto viento, y que esto no permite que crezca selva ni árboles grandes, ni siquiera maleza, hace que sea más sencillo encontrar fósiles, encontrar que una piedra expuso algún fósil o algo así, porque imagínense buscar fósiles en el Amazonas. Probablemente puede que ahí hayan, pero es casi imposible ir a una selva a poder encontrar esos restos. Y sumado a eso me cuentan que aquí en Argentina hay una escuela de paleontología muy antigua en la que se forman muchos paleontólogos. Entonces existe esta cultura de buscar, y de que si se encuentra algo interesante, algo que podría ser muy importante, pues se avisa a la Universidad de Paleontólogos para que vayan a investigar. Y así es como se han encontrado muchos de los fósiles que recrean estos animales. Visitar estos lugares a mí sí que me encanta, y al mismo tiempo salgo de aquí que se me explota la cabeza. Imagínense que este que está por aquí ya no es un dinosaurio, este es un megamamífero, así es como se les conoce. Vean el tamaño de mi papá y vean el tamaño de este bicho. Allá al fondo más o menos es una representación de cómo era, y dice que los primeros humanos que llegaron a la Patagonia hace más de 10.000 años sí convivieron con este bicho que ustedes están viendo. Me pone a pensar en que no sabemos nada, realmente no sabemos absolutamente nada. En Egipto nos encontramos unos restos de hace 25.000 años. Aquí están hablando de que a la Patagonia llegaron hace 14.000 años. Son humanos que yo no sé si esto va a ser controversial, pero estos humanos estaban antes que el Adán y Eva que hay incluso en la Biblia. Entonces, de verdad que estamos, yo no sé ni en dónde, no sabemos nada de todo esto, y probablemente nunca lo vamos a saber tampoco. Solo vamos descubriendo pequeñas cosas, herramientas que utilizaban hace miles de años, fósiles, animales que existieron hace miles de años y demás. Algo que no me han dejado de recomendar desde que puse un pie en la Patagonia es el cordero patagónico argentino. Entonces me mandaron a este lugar que me dicen que es uno de los mejores lugares para probarlo por aquí, porque no es tan simple. Oigan lo siguiente, el cordero patagónico lleva una preparación, al menos en este lugar me contaban, de 3 horas. O sea, 3 horas antes tienen que empezarlo a preparar. De hecho, que yo entré a este restaurante y me impactó, porque desde la entrada usted logra ver como una cámara cerrada en vidrio donde se está preparando
preparando lentamente un cordero. El cordero tiene que tener la edad y el peso exacto para que sea el que sabe bueno, y se prepara a fuego lento, por eso dura como 3 horas en estar. Aquí está encerrado en una cámara de vidrio con carbón y leña. Nosotros hicimos el pedido y fue y entró el chef a cortar el pedazo que nos íbamos a comer, y vean cómo lo traen a la mesa. Gracias a Dios que lo pedí para uno, porque aquí en Argentina tienen como una obsesión con el tamaño de la comida. Este es un pedazo de lomo para uno y de ahí comen 2, y esto es guarnición de puré y es un plato completo. Y así es como viene servido el cordero patagónico. Trae de todo, me dicen que trae costilla, trae pierna, trae diferentes partes dependiendo lo que quiera ponerle el chef. Es como una parrillada más bien, y se lo sirven con carbón para que se mantenga caliente. Entonces vamos a entrarle. Va primero la opinión de mi tata, a ver qué opina del cordero. Dele con todo, papi. Es bueno, claro que sí, tiene un buen sabor. Y esta parte es como grasosa. Ya fue aprobado por mi papá. Yo la verdad no soy tan fan del cordero. Me parece que lo probé por primera vez en Guatemala, en Todos Santos o cerca de una zona así. Pero vamos a ver qué tal este. Este lo único que tiene es sal. A lo que me cuentan, al cordero solo se le pone sal y lo asan. La verdad está rico, la verdad está bien rico, casi no se percibe que es cordero, que eso es lo que no me encanta del cordero, que usted como que siempre al fondo le siente ese sabor a oveja, pero la verdad está bien rico, y la textura, la dureza está en el punto exacto. Debe ser por llevar tanto tiempo fuego, pero está bueno el cordero patagónico argentino. No puede ser, amigos, no puede ser, está nevando, lo estamos viviendo por primera vez en la vida. No está nevando fuerte a lo que me están diciendo, pero no sé si alcanzan a ver, caen pequeños granitos de hielo, si podría llamársele así, pero esto es peligroso porque estoy viendo que caen en la ropa, y como son tan diminutos, son unas partículas, de una vez se derriten, y me imagino que si nos cae muchísimo granito de este, pues se va a volver agua y nos va a dejar húmedos y nos vamos a morir de frío. Pero está nevando, me siento como en un cuento. ¿Qué le parece, papi? ¿Qué le parece? Nos están bañando en media calle. No sé. Esto se derrite y se convierte Sí, en agua. yo creo que aquí en el abrigo de papi se puede ver mejor, como es negro. Vean cómo caen los granitos de hielo. Son estas cositas blancas que no son copos de nieve. Creo que los copos de nieve son diferentes, pero ya se aprecia mejor. Ya se aprecia mejor aquí. Se siente la humedad ya en los dedos. Sí, no, el frío se acaba de poner diferente, más intenso, me imagino. Simplemente impresionante. Ese es el lago argentino en el que estuvimos en el video anterior, y todo esto que se ve por aquí es un humedal que está congelado. Para donde sea que se vea es espectacular. Yo creo que esta es la serie en la que más he dicho espectacular en mi vida, pero es que no me canso de ver. El lago es el más grande de Argentina y son montañas nevadas en todo alrededor. Tras de eso venimos de las cataratas del Iguazú, luego llegamos a Buenos Aires, ahora en el Calafate. Entonces espectacular. Ya hasta yo estoy ya cansado de decir que todo es espectacular, pero ¿qué les puedo decir? Argentina está haciendo una cosa, no, y lo que falta va a ser espectacular de nuevo. Me hace gracia que yo salgo de algún lugar en el que estoy caliente y les empiezo a hablar a ustedes sin gorro o sin guantes, y al rato hasta que empieza a doler. Ahorita tengo las orejas ya que no las siento, se entumen los dedos cuando uno no anda guantes. Es un frío impresionante. Y ahora vamos a conocer el Museo del Hielo, se llama Glaciarium, y me dijeron que hay cosas bien interesantes aquí dentro. Por ejemplo, en la entrada nos encontramos información sumamente útil. Esto puede salvar sus vidas. Aquí tenemos una roca en la que dice lo siguiente: si la roca está mojada, significa que está lloviendo. Si la roca está seca, significa que no está lloviendo. Si la roca tiene sombra por alguna parte, significa que está haciendo sol. Si la roca está cubierta de algo blanco, significa que está nevando. Si la roca no se ve, hay neblina. Si la roca se mueve para todos lados, significa que está haciendo un ventolero. Si se sacude, básicamente sería un terremoto. Si la roca
está cubierta de agua, significa que se inundó esta cuestión. Y si no hay roca, es que hay un tornado. Muy importante, antes de entrar al Museo del Hielo, quiero agradecer al patrocinador oficial de este video, a Surfshark, uno de los mejores VPNs del mundo que les he contado en reiteradas ocasiones, que sirve para protegerse al navegar en la red, en un Wi-Fi público, que no les vayan a sacar los datos de la tarjeta, para protegerse o para desbloquear el mejor contenido en las plataformas como Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, pero también les puede servir para encontrar ofertones. Resulta que con Surfshark, con un solo clic, ustedes cambian su ubicación en la red. Entonces, por ejemplo, si ustedes están en Costa Rica y van a visitar Argentina y quieren conocer promociones locales o ver los precios en pesos argentinos y demás, simplemente con un clic se cambian a Argentina y les va a aparecer todas las promociones que agencias y demás publicitan aquí únicamente en el interior del país. Y también hay ciertos países en los que cuando ustedes navegan desde ahí les van a salir más baratos los vuelos. Así que les voy a dejar una promoción especial en el link que está aquí abajo en la descripción, y también la pueden conseguir con el código ARAYA, y además 3 meses gratis para que lo prueben. Amigos, resulta que en este lugar existe un bar literalmente de hielo. Vamos a entrar a una temperatura de menos 16 grados. De hecho, que nos dieron otro equipo porque el frío aquí va a ser intenso. Vean, incluso las paredes son de hielo. Todo está hecho de hielo. Vamos a ver esta locura. No, incluso está súper bien ambientado aquí. Hay un musicón, hay un bar. Aquí podemos pedir bebidas espirituosas. Obviamente vamos a pedirnos algo, a ver cómo lo sirven. Vean cómo funciona el bar. Aquí ofrecen de todo y los vasos son de hielo. ¿Qué es este nivel de epicidad? Nunca en la vida había visto algo así. Vean esta bebida que están entregando por aquí. Ya me antojaron. Vamos a pedir un whiskycito. Me hubiera gustado El Blue Label de Johnny Walker. pero hay Red Label, entonces vamos a pedirlo. A ver, para recibirlo incluso tengo que ponerme el guante que nos dan aquí, porque puede causar quemaduras si me pega directamente en la piel. Vamos a probar un whisky en un vaso de hielo en un bar de hielo. Se me acaba de congelar la garganta, pero está bueno. Yo creo que cuando salga de aquí me voy a dar cuenta del efecto. Qué locura esta ambientación. Por ejemplo, esto representa un iglú. Vamos a entrar. Vean el suelo. Estamos caminando en hielo. Las paredes son de hielo. Una ventanita aquí para ver hacia afuera. Es impresionante. Verdaderamente impresionante estar viviendo esto. No me imaginé yo que existiera algo así en el mundo. Me acabo de tomar un whisky en esta alazón. No sé cuánto más me va a aguantar la cámara, la verdad, en este frío, pero al menos yo corporalmente me siento bien. No tengo tanto frío como creí que iba a tener. Hay hasta un trono de hielo. Vean a mi madre disfrutando de una bebida de hielo, y la música está buena, la verdad. Aquí, si nos dejaran estar bastante tiempo, se armaría el fiestón. Solo que nos dicen que por cuestiones de salud, por seguridad y por nuestra salud, podemos estar nada más 20 minutos a esta temperatura. ¿Usted qué dice, papi? ¿Cómo lo siente? ¿Está demasiado frío? Un poquito frío, pero me le faltó hielo al fresco. Se calentó. Se calentó mi tata. Amigos, les cuento esto no para dar lástima ni mucho menos, sino para contarles un poco de lo que hay detrás de cámara. Resulta que para poder grabar ese bar que ustedes acaban de ver, había que entrar con unos guantes especiales, pero para poder usar la cámara y hacer algunas cosas con el celular, en un momento incluso yo me quité estos y yo no me daba cuenta, la verdad no me di cuenta hasta que salí, que ya no sentía la mano. Seguro la andaba tiesa, y cuando intenté hacer otras cosas me dolía, y es como que si no existiera. Yo me tocaba y no sentía. Eso me hace pensar cómo viven las personas, algunas tribus nativas que viven a esas temperaturas o menos, a menos 30, 40 grados. Es una cosa increíble. Por cierto, además del bar que nosotros visitamos, eso también es un museo en el que explican toda la formación de los glaciares, cómo pasa desde la nieve, desde los copitos que nos estuvieron cayendo antes, hasta hacer un bloque de hielo con 1 kilómetro de profundidad. Cosas espectaculares, la verdad. Estaba tuanis. Oigan, incluso lo que me está diciendo papi con respecto al frío, de verdad hay que tener un montón de cuidado cuando uno se expone al hielo y a estas temperaturas. Cuando uno habla de que es un frío mortal, es porque se sabe de personas que se han expuesto a este tipo de temperaturas sin equipo especial, sin protección, y han perdido o las extremidades de las piernas, o un brazo, una mano, los dedos, ya que este frío tan violento mata el tejido, mata la piel,
y por ende pierden una articulación, un miembro de su cuerpo. Me imagino que se mandan al frío y sin darse cuenta, pues se muere el tejido, porque como les digo, yo no me di cuenta hasta que salía el calorcito y empecé a notar que mi mano es como que si ya no estaba. Sobre todo se ha dado en tragedias aéreas, que personas que caen y logran sobrevivir al impacto, y cuando los han rescatado aún con vida, algunos de ellos, por no tener el equipo especial para estas temperaturas, descubren que al llegar a los hospitales han tenido que amputarles partes de su cuerpo porque las mismas ya van inertes, ya van muertas. Oigan, qué increíble. ¿Sabían ustedes eso? Yo no tenía ni idea. De noche y con nieve, esto es completamente otra cosa. Me siento como en Navidad. A medio año me siento como que si estuviera en una película de Navidad. Algo que he visto mucho por todo el Calafate son gnomos, duendes, así como este que ustedes están viendo. De hecho, que este lugarcito que parece como un centro comercial se llama Aldea de los Gnomos. Me imagino que en lugares como este tienen que haber historias, tienen que haber leyendas relacionadas con los duendes. Si tenemos nosotros allá en un clima tropical, imagínense por aquí. Bueno, amigos míos, finalmente en esta noche con un poquito de nieve se acaba el video de hoy. Cuéntenme a ustedes qué les pareció todo lo que vimos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó. Les adelanto que si Dios lo permite y todo sale bien, el video que sigue ni siquiera me imagino lo que nos vamos a topar. Así que suscríbanse y activen todas las notificaciones. Pura vida. Y besitos de alguien que hoy casi se congela. De hecho, que el whisky que me lo tomé tan rápido que no sé si me congeló la garganta o me quemó la garganta.